de Oseas. Y vamos en esta noche a estudiar el capítulo 8, 9 y 10 con el tema los símbolos de juicio. Símbolos de juicio en la palabra de Dios. En Oseas capítulo 8, lo primero que se nos menciona es que se le ordena a Oseas en el versículo 1, pon a tu boca trompeta. Esta es la segunda vez en el libro de Oseas que se le ordena a Oseas tocar trompeta. La primera está en el capítulo 5, versículo 8, tocad bocina en Dabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. De acuerdo al libro de los Números, en el capítulo 10, los judíos usaban las trompetas para anunciar tres cosas. Apúntala. 1, para ocasiones o asambleas especiales. 2, para sonar alarma. Y 3, para juntar al pueblo y proclamar guerra. Esta tocada de trompeta en el libro de Oseas capítulo 8, versículo 1, era de alarma, porque el enemigo venía y Dios le tocaba trompeta al pueblo, indicándole que le estaba dando oportunidad de arrepentirse. Dios no juzga antes de anunciar su juicio. Y antes de que Dios te juzgue a ti o me juzgue a mí, Dios nos habla. Primero despacio, ya lo vimos en Oseas capítulo 5 y el capítulo 6, y como polilla nos rasca y nos dice, el juicio viene, el Espíritu Santo nos está convenciendo y nos está diciendo, ya deja eso, ya deja esa amante, ya deja de robar, ya deja la homosexualidad, y sentimos esa voz y podemos endurecernos a esta impresión espiritual y no hacer caso. Dios en su paciencia después nos ruge como león a través de un accidente, a través de alguna cosa tremenda, a través de alguna muerte, algo que nos impresione y que no nos deje ninguna duda de que es Dios el que nos está hablando a través de ese incidente desagradable. Entonces, si tú después de esas dos llamadas o tocadas de trompeta no respondemos en arrepentimiento y nos volvemos a Él, no queda más que Dios nos tiene que juzgar. Israel, en este punto, era un pueblo que no quería arrepentirse. Y Oseas usa otra vez, en estos 3 capítulos, imágenes familiares, símbolos para mostrarle al pueblo de Dios lo que sucedería por su falta de arrepentimiento. Encontramos en los primeros 6 versículos del capítulo 8 el primer símbolo de juicio usado por Oseas y encontramos que es una águila. Dice el versículo 4, ellos establecieron reyes, está hablando Dios, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Aquí nos damos cuenta que Dios no siempre son los gobernantes que tenemos los que Él quería. La Biblia nos dice claramente en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece una nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y en el Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Cuando la nación, cuando los gobernantes, cuando el grupo político de un reino, de un gobierno, oyen y tienen la Biblia como la usó Abraham Lincoln, como la usó George Washington, como la han usado grandes hombres en Estados Unidos, en Gran Bretaña, como la usó Winston Churchill en Inglaterra, etcétera, etcétera, Dios bendice la nación. Y Dios permite que el voto del pueblo por sus gobernantes sean hombres íntegros que puedan abogar, velar y puedan beneficiar espiritual y materialmente a una nación. Pero cuando una nación se vuelve en contra de Dios, principalmente a través de la idolatría es el pecado más grave en todo el Antiguo Testamento, aunque a nosotros no lo querramos comparar con otros pecados graves de acuerdo a nuestra perspectiva, Dios juzga a la nación
precisamente por su idolatría. Los israelitas habían puesto y habían quitado reyes a su antojo, solo para satisfacer sus propios deseos, y fabricaron dioses, becerros de oro, en Betel y en Dan. Dice el versículo 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. Y aquí encontramos claramente que Dios está hablando. Águila, en el versículo 1, viene contra la casa de Jehová. ¿Quién es esta águila que se usa como un símbolo de juicio en contra de Israel? Si nosotros escudriñamos la historia, encontraremos que en el año 722 antes de Cristo, los asirios entraron, arrasaron, quemaron, masacraron a la nación de Israel. Como lo vamos a ver al acabar el libro de Oseas, Israel no se arrepintió. En el segundo símbolo, en el versículo 7, Dios usa el símbolo de la siembra y la cosecha, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Dios es increíble que en la Biblia haya establecido desde el principio de la creación la ley de la siembra y la cosecha. Hay una ley genética que ya la podemos comprender desde hace aproximadamente 140 años. En 1860 un hombre llamado Mendelssohn descubrió la genética a través de los chícharos y se dio cuenta que realmente contenían un código genético hereditario cada semilla. La manzana tiene un código genético, información genética, la semilla de la papaya tiene su información, el esperma de un chango tiene su información, el de un humano tiene su información, y conforme a ese programa que cada semilla tiene, es lo que tú siembras, es lo que tú recoges. Entonces, para poder comprender la Biblia, tenemos que entender que los seres humanos estamos operando en dos dimensiones. No solamente somos tridimensionales en el área física, sino que en el mundo espiritual que está invisible y que nos rodea, es lo que se lleva a cabo en el mundo físico. Solo el cristiano puede comprender esto. Cuando recibe a Cristo, el cristiano es la persona que comienza a vivir en dos mundos. Comienza a darse cuenta que este mundo influye el mundo que no ve, y el mundo que no ve influye el mundo que él está ahorita presente y consciente de él. Entonces, cuando venimos a la Biblia, tenemos que entender que las leyes que son físicas tienen repercusiones espirituales. Entonces, por ejemplo, como una manifestación de una ley, la gravedad. ¿Qué pasaría si dejara de funcionar la ley de la gravedad el próximo minuto? Comenzaríamos a flotar todos. Pero es una ley permanente, porque la palabra ley significa algo que es continuo. Entonces, la ley de la gravedad opera continuamente las 24 horas. Y así hay leyes espirituales que son exactamente lo mismo. La ley de la gravedad ilustra la ley del pecado. La ley de la gravedad dice que todo peso, todo objeto que sea más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la tierra. Y así nosotros somos atraídos por el pecado, porque hay una ley que es la que tiene que entrar, que es la ley del Espíritu de vida, Romanos 8, 2 y 3 en Cristo Jesús, para que nos levante de la ley del pecado y la muerte y podamos vencer la ley que nos atrae al pecado con la intervención divina de Dios. Entonces, la ley de que tú siembras, recoges, pasa lo mismo espiritualmente. Si tú no le das amor a nadie, si tú andas en las iglesias buscando quién me ame, ay, me voy a otra iglesia porque ya nadie me ama, y aquí nadie me quiere, y aquí nadie tiene misericordia de mí. Si tú andas buscando amor, nunca lo vas a poder recibir, porque para que comiences a ser amado o amada, necesitas primero tú dar amor. Porque lo que siembras, ¿qué cosa? Recoges. Entonces, ay, nadie me quiere y me siento abandonada, es porque no has sembrado y no has tenido cosecha. Tú no puedes decir, ay, pues no tengo elotitos en mi jardín, ni tengo manzanas. Pues hermanita, ¿cómo va a tener si nunca ha sembrado maicito? ¿Nunca ha sembrado semillas de manzana? Usted no espere recibir nunca en la vida nada, ni física, ni espiritualmente, si usted no lo sembró con anterioridad. Esta ley de la siembra y la cosecha
permea y corre todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, desde el libro de Job, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Este libro tiene la antigüedad del libro del Génesis, y ya desde que comenzaba la creación entró en operación la ley de la siembra y de la cosecha. Tú siembra envidia, recoges envidia. Vuélvete un criticón, te criticarán. Persigue, te perseguirán. Con la vara que mides, serás medido. Rechaza a la gente, tú serás rechazado. No des amor, recibirás falta de amor. No podemos violar una ley inexorable de la siembra y de la cosecha. El rey Salomón, en Proverbios capítulo 22, versículo 8, escribe estas palabras. Proverbios 22, 8, y dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Oseas usa la ley de la siembra y la cosecha otras 2 veces. En el capítulo 10, versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y el versículo 13, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Así pues, aquí en Oseas 8:7 dice el símbolo de Dios: sembraron viento, torbellino segarán. Siembra chismes, y aquí hay una cosa importante que nos amplía mucho más la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Dios dice que nosotros no vamos, escucha muy bien, nosotros no vamos a recoger lo que sembramos, nosotros vamos a recoger más de lo que sembramos. O sea, la cosecha es más grande que lo que sembramos. Si tú pecas, la cosecha por tu pecado será mucho más grande que tu propio pecado. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, nunca se imaginó la cosecha que tenía que recoger. Si es cierto, Dios nos perdona. Y ya te embarazaste, Dios te perdona. Ya preñaste a tu cuñada, Dios te perdona. Ya robaste, Dios te perdona. Cuando hay arrepentimiento, pero recogemos la cosecha. Esto es inevitable. Traerás tu pancita, sufrirás persecución, vergüenzas, tendrás un hijo, a lo mejor se va tu esposo y no se casa contigo, y Dios te ha perdonado, y tienes derecho a rehacer, pero recoges todos los sufrimientos y todo lo que sembraste. Esto nunca Dios lo puede violar, porque Dios no puede violar sus propias leyes. Siempre recogemos lo que sembramos, tarde o temprano. Ustedes recogieron más de lo que sembraron, y cuando sembramos para la carne, será destructivo. Cuando sembramos negativamente, la cosecha es siempre en contra de nosotros. Es la imagen del viento. Y en la imagen del grano, que está aquí también en el versículo 7, Dios les está diciendo: no recogerán nada. O sea, ustedes dizque sembraron para el bien, pero no van a recoger nada, sino que tus enemigos serán los beneficiarios de todo lo que sembraste. Y esto es el último de los juicios de Dios con su pueblo. Cuando tú trabajas y el dinero que tú ganas no lo disfrutas. Cuando tú quieres luchar en la vida y abrirte paso y no disfrutas el coche que te compraste. Te vas a Acapulco y no disfrutaste el viaje, hubo pleitos en la carretera, en el hotel no se pusieron de acuerdo, tu suegra casi te crucifica en la noche, casi te ahogan en el mar, etcétera, etcétera. Cuando nos damos cuenta que no realmente, aunque tenemos, lo que tenemos no lo disfrutamos. ¿Por qué? Bueno, dice en Eclesiastés capítulo 6, versículo del 1 al 2, hay un mal que he visto debajo del cielo. Y es aquel a quien Dios le da honra y le da dinero y nada le falta de todo lo que tiene. Pero Dios no le da. A ver, Dios le da bienes materiales, pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Esto es un mal doloroso, escribe Salomón. Aquí encontramos que una cosa es tener y otra cosa es disfrutar lo que tenemos.
Entonces, no porque tu cuñado, porque tu jefe en tu trabajo tenga su Cadillac y se compró su Lincoln, no le tengas envidia, Salmo 37, 1 al 2, no tengas envidia de los que prosperan en su camino, de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que tengan y otra cosa es que disfruten lo que tienen. Y tal vez tú tienes tu bochito y no tienes más dinero, pero tú disfrutas más a tu esposa, a tus hijos, disfrutas el sábado, el fin de semana, mejor te fuiste con unos taquitos a la Marquesa y disfrutaste mejor las quesadillas que ellos comiendo en el restaurante más caro de México. Porque para disfrutar la vida necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Entonces tenemos que recordar eso, que muchas veces sembramos y la cosecha es más grande de lo que viene. Las consecuencias son más graves. Y otras veces sembramos y no disfrutamos lo que tenemos. Esto es un juicio muy grande de Dios. Número 3 en el versículo 9. El otro símbolo que usa Oseas es un asno montés. Ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Israel quería formar parte de las alianzas que se formaban para pelear contra Siria, pero Dios le llama, no eres más que un asno montés. ¿Cuántos de ustedes saben o pueden percibir el retrato espiritual que está usando Dios? Un asno montés es el animal más terco, más obstinado que hay en toda la creación. En el Salmo capítulo 32, versículo 8. ¿De qué forma Dios nos ilustra este precepto? Y dice en el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuchen, Dios nos dice, no seáis como el caballo o como el asno, se tradujo mulo. Trata de hacer caminar una mula y aunque le pegues y aunque le jales la mula, no camina. Dice Dios que no seamos como ellos sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los que conocen aquí en esta noche cómo se monta a caballo, los frenos de los caballos tienen un puente. Entonces, cuando tú le jalas la rienda, ese puente se le entierra literalmente en el paladar al caballo. Cada vez que tú le jalas el freno, se le entierra. Y el caballo, como es un animal bruto, como no se puede parar cuando tú le digas, oh caballo, párate, necesita sentir el dolor para pararse. Y si no siente el dolor, si tú no jalas el freno, el caballo no se enfrena. Imagínense que los caballos no necesitaran freno, que lo entrenaras y que párate Pinto, y se paraba, párese mi alazán y se para el caballo, pero los caballos no tienen entendimiento, pero tú y yo sí tenemos entendimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Dios nos dice en esta noche, yo no los quiero tratar como animales. Ese es el mensaje de Dios. ¿Quieres que aplique dolor a tu vida para que te pares? Necesito aplicar a tu vida dolor para que detengas tu vida y disciernas las llamadas y los símbolos que te he mostrado de juicio, te he mandado a tu vida, alto, párate Jaime, por favor, párate Panchito, vas muy rápido, no sigas con ese pecado, dice Dios, no has entendido por las buenas. ¿Quieres pues que yo te aplique como al caballo, como al mulo, freno? ¿Quieres que te aplique dolor? Dice el versículo 9, para que te acerques a mí. ¿Cuál es, de acuerdo a Hebreos 12, toda la razón de la disciplina de Dios? Que participemos de su santidad. Entonces, todas las cosas que Dios hace en la vida, todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Acuérdense que el propósito es el origen o la razón original por lo cual algo es creado. El origen es la razón original por lo cual algo es creado. Dios nos creó con un propósito y el propósito es que vivamos cerca de Él. Esa es la principal razón de Dios para todas las cosas que hace en nuestra vida. Todo lo que hace Dios es para que nos acerquemos a Él. ¿Que tengo problemas con mi hija? Acércate a Dios. ¿Que en mi trabajo? Para que te acerques a Dios. ¿Que en mi coche se me lo chocaron? Acércate a Dios. Todo debe acercarnos a Dios. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y entonces el justo será levantado. Dios te levantará sobre tus circunstancias cuando tú corras a Él. Pero todo lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida es aplicarnos dolor.
porque muchas veces no somos entendidos de cuál sea su voluntad. En cuarto lugar, en el versículo 9 y 10, usa el símbolo de una prostituta. Dice Oseas 8, versículo 9, Efraín con salario alquiló amantes. La última parte del versículo 9. Versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Cuando Israel comenzó a negociar con las naciones gentiles para su protección, Efraín, o sea, el nombre que se le da a Israel en Oseas, actuó como una ramera. Actuó como una prostituta cualquiera vendiéndose por dinero a los reyes de Asiria y de Egipto. Y los reyes de Israel comenzaron a pagarle tributos al rey de Asiria y también enviaban regalos al rey de Egipto. Dice en Oseas capítulo 12, versículo 1, Efraín se apacienta de viento y sigue el solano, mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. En lugar de haber sido fieles a su esposo, a Dios, Israel se prostituyó con las naciones gentiles y lo perdió todo. ¿Qué dice Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 4 y 5? Oh almas, ¿qué palabra usa? Adúlteras. A ver otra vez, hay adulterio físico. Y el adulterio físico, cuando un esposo engaña a su esposa o una mujer engaña a su marido, es igual el retrato en el espíritu. En el espíritu también hay adulterio espiritual. Y así como es horrible engañar al cónyuge, es más horrible engañar a aquel que es nuestro novio, que es Jesucristo. La iglesia somos la esposa de Cristo. Y como novia, una novia antes de casarse no va a andar coqueteando con otros. Imagina nada más que te enteres tú como novio, te vas a casar mañana o pasado mañana y tu novia ya anda cerrando los ojos a 3 o 4 hombres, pues es una cosa que no me caso contigo, chiquita. Porque si eso me haces antes de casarme, imagínate lo que me harás estando casados. Entonces Dios nos dice lo mismo. Él nos cela. El Espíritu dice, nos cela anhelosamente. Y cuando nosotros comenzamos a irnos al mundo, Dios nos dice adúlteros. Nos estamos prostituyendo espiritualmente. Cuando tú vas a consultar a un psicólogo en lugar de a Dios, cuando tú le haces más caso a tu suegra que a Dios, o a tu cuñado que a Dios, cuando tu jefe de tu trabajo controla tu vida, o tienes un consejero en lugar de que sea la palabra de Dios, esto se llama prostitución. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, encontramos el más grande símbolo de lo que estamos hablando. Y dice el Espíritu, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La madre de las abominaciones de la tierra, la madre de las rameras. Y ya se nos describe toda la forma como esta ciudad, ahí en Apocalipsis, es descrita. ¿Quién es esta ramera? Es un sistema religioso que se convirtió en político. Se vendió al mundo, hizo alianza y comenzó a tener contacto político con las naciones de toda la tierra. Olvidó que su meta no es política, su meta es espiritual. Y por eso se le describe como una ramera. Es el sistema religioso falso, que no es la novia ni la mujer de la iglesia que Dios quiere que Él sea. Jesús dijo a los discípulos, mi reino no es de este mundo. Nunca tuvo ni se metió con el emperador ni con el César. Jesucristo, Él dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen impuestos, sométanse al gobierno, pero no ataquen al gobierno, no persigan al gobierno, sométanse a Dios y respeten a vuestros gobernantes. Y los apóstoles eran una generación de hombres que vivieron bajo el gobierno más cruel y más sanguinario y más anticristiano que ha existido. Nada más el puro Nerón, ¿verdad?, que mató a su mamá y persiguió e incendió Roma para matar a los cristianos, y el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, sométanse al rey.
Jamás los apóstoles protestan ni atacan al gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no es la borrachera, no es el abuso económico, no es el problema del proletariado, ni el fobaproa, ni nada. Eso no son los problemas, esas son las ramas. El problema es el ser humano. El ser humano tiene que cambiar. Cristo no vino a cambiar las instituciones, vino a cambiar los hombres para que los hombres cambiáramos las instituciones, pero no podemos atacar las instituciones sin antes cambiar a los hombres. El problema es el corazón del hombre. Yo puedo decirle a una persona, eres un borracho, parrandero, jugador, te vas a ir al infierno, y va a decir, pues sí, compadre, y yo lo reconozco, pero ¿qué quiere que haga si me gusta la botella? O sea, yo no puedo atacar al pecado sin antes presentarle y decirle, tómate la medicina, para que me comprenda. Tú no puedes ir a una mujer y decirle, eres una prostituta, te vas a condenar, tienes que hablarle de Cristo. Así no fue como Jesús vino al mundo, Él vino a amar a los pecadores. Él vino a abrazar a las prostitutas, a los borrachos, y les dijo a los religiosos, ellos, las prostitutas y los borrachos, van delante de ustedes al reino de Dios. Entonces tenemos que amar a la persona y odiar el pecado que ha abrazado. Pero no podemos atacar instituciones, no podemos atacar esto. Nuestra guerra no es contra comunistas, no es contra católicos, no es contra ateos, no es contra los de la nueva era. Nuestra guerra es contra huestes espirituales de maldad que operan aquí abajo, y no atacamos la institución, atacamos arriba en el espíritu a los espíritus que los controlan a ellos. En quinto lugar, en el capítulo 8, versículo 11, hasta el capítulo 9, versículo 9, se menciona el símbolo de la esclavitud egipcia. Dice en el versículo 11, capítulo 8, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Se menciona a Egipto 13 veces en el libro de Oseas. Y estas referencias están clasificadas o las podemos colocar en 3 categorías. En primer lugar, Egipto en el pasado. Se refiere al éxodo de los judíos de Egipto. Oseas 2:15, Oseas 11:1, Oseas 12:9, Oseas 13:4. Entonces, Egipto en Oseas se usa como cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Ahora, en la categoría del presente, la alianza ilegítima de Israel con Egipto. Isaías 7, Oseas 7:11, el 16, Oseas 12, versículo 1. Y el futuro, Egipto como un símbolo inminente de la esclavitud asiria. Dice en Oseas capítulo 8, versículo 13, ellos volverán a Egipto. 3 veces en esta sección, en el versículo 13, en el capítulo 9, versículo 3, y en el versículo 6, se repite, volverán a Egipto. Y en el capítulo 11 de Oseas, versículo 5, se nos aclara el símbolo de Egipto. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Aquí se hace claro que Egipto es un símbolo de la esclavitud y es un símbolo de lo que ellos en el futuro harían en Asiria. ¿Qué cosa nos quiere decir el Espíritu Santo para aclararlo? Cada vez que un cristiano deja a Dios y regresa al mundo, el mundo es un símbolo de Egipto. Veámoslo y confirmémoslo en el libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 30, del 1 al 2, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender, ¿a dónde? O sea, literalmente no estaban descendiendo a Egipto, es un símbolo del mundo, que se apartan, y Egipto se usa en todas las Escrituras como un símbolo del mundo, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca.
para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Faraón es un símbolo en toda la Biblia de Satanás. ¿Qué nos dice Dios? Que cuando tú le dejas y le das la espalda a Dios, te vas inmediatamente al mundo, o sea, confías más en tu compadre, confías más en la política, confías más en el dinero, cualquier cosa donde esté tu confianza, que no es Dios, es Egipto. Y dice Isaías, ¡ay! O sea, implica dolor. Todas las personas que dejan a Dios van a sufrir. Todas las personas que le dan la espalda a Dios van a sufrir, porque duro es el camino de los transgresores. Véanlo esto también confirmado en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos también esta verdad. En el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 8, está hablando de los cadáveres de los dos testigos. Y dice la Biblia que los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad? Jerusalén. Observen que en sentido espiritual se llama ¿cómo? Sodoma y Egipto. A ver, y ha sido siempre el símbolo ¿de qué? De la degeneración sexual. Sodoma es el símbolo en la Biblia de la degeneración sexual. Egipto de la mundanalidad. Aquí nos dice la Biblia que antes de que Cristo venga, cuando salga la bestia que sube del abismo y posea a la persona del anticristo, Jerusalén, en estos tiempos que vienen, se va a convertir en una degeneración sexual y se va a convertir en una mundanalidad. La ciudad de Jerusalén no tarda en prostituirse, de acuerdo a las profecías bíblicas, a lo que el Espíritu Santo le llama a Jerusalén, Egipto y Sodoma. Una ciudad que se va a degenerar sexualmente y van a convertirse en hombres y mujeres mundanos. En sexto lugar, encontramos en el capítulo 9 de Oseas el símbolo de la agricultura. Y este es un símbolo que se usa hasta el capítulo 10, versículo 10, porque dice el capítulo 9, versículo 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos de la matanza. Dios planta a su pueblo en una tierra especial, pero ellos se contaminan con los ídolos. Dice el capítulo 10, versículo 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios nos muestra que muchas personas, mientras más reciben de Dios, más se alejan de Él. Hay personas que mientras más prosperan, más se olvidan de Dios. Miren, hermanos y santos de Dios, no se imaginan lo importante que es estar continuamente, cuando hacemos un negocio, cuando nos cambiamos una casa más bonita, cuando tenemos ya alfombra en la casa, cuando tenemos mejor comida, cuando tenemos para comprarle mejores regalos a nuestros hijos, continuamente estar diciendo, Padre, gracias y paz por tu casa, por esta alfombra, Señor, porque, Padre, gracias, tú me la diste, Padre, gracias por este techo, Padre, gracias por este coche en mi garaje, gracias por mi Cadillac, gracias por mi Mercedes-Benz, Padre, te doy las gracias por él, y nunca subiste a tu Mercedes y ya creerte la gran divina aquí en salsa en huevo, ¿verdad? Y se te sube a la cabeza y ya. Esas actitudes, Dios las odia, Dios las abomina, porque implican que estás trabajando para ti mismo. Y que esto, que es una bendición de Dios, te está enorgulleciendo y te está enalteciendo como si tú fuera por tu esfuerzo y por tu trabajo, por lo que tú tienes, lo que tienes, y te equivocas. Miren ustedes en Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento, la advertencia que se le hizo a Israel al respecto de lo que estamos hablando. Dice Deuteronomio capítulo 8. Versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies,
y edifiques buenas casas en que habites, y tus coches, ¿verdad? En aquel tiempo eran vacas y ovejas, y aumenten, y tus bonos y tus dólares y tu oro y tus monederos se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y, versículo 14, se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es Dios, el que nos da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El pueblo de Israel enterró este mandamiento de Deuteronomio y comenzaron a prosperar, y Dios los bendecía, y Dios los bendecía, y los bendecía, y tenían fábricas, y tenían esto, y mientras más les daba, más se alejaban de Él. Dice en el capítulo 10 de Oseas, versículo 4, han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Aquí encontramos una imagen muy interesante de la agricultura. La gente ya no confiaba en nadie. Ya nadie guardaba las promesas de nadie, por lo que, escuchen, los judíos en esta época, en estos tiempos, se comenzaron a demandar civilmente hermanos contra hermanos. Ya nadie confiaba en nadie. La integridad y credibilidad de la sociedad se habían totalmente desvanecido. Las demandas judiciales eran una evidencia de que ya no existía integridad en sus vidas como cristianos. ¿Sabían ustedes, santos de Dios, que la Biblia nos prohíbe a los cristianos demandarnos unos a otros judicial o civilmente? Veamos en dónde dice esto en 1 Corintios capítulo 6. Y ahorita vamos a explicar quién es un hermano, desde luego, ¿verdad? Porque hay de hermanitos, ahí les encargo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Dice el Espíritu Santo en esta noche, ¿cómo se atreven algunos cristianos a ir a un juzgado y levantar una demanda contra un hermano para que el mundo diga, míralos cómo se pelean, en lugar de que digan, míralos cómo se aman, míralos cómo se pelean? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cuando nosotros tengamos un problema en la iglesia, o en la iglesia a la que ustedes asisten, y tengas un hermano, por ejemplo, que te debe un dinero, y ya tiene el hermano 2 años que no te paga 2 millones de pesos, o 3,000 pesos, etcétera, 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 primero vengas con los pastores, y le digas al pastor, hermano, ese hermano que dice que no me paga, etcétera, etcétera. Y nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos que tratar de poner orden en la casa de Dios. A ver, hermanito, venga para acá, los cariamos, cómo está la situación, actuamos los pastores y le decimos al hermano, ¿verdad? Pues vas a tener que firmarle, pagar eso, lo que sea, pero le vas a pagar al hermano. Y comenzamos los pastores a supervisar que ese hermano le pague al otro hermano. Y si no le paga en el tiempo estipulado y en el convenio que hacemos, ese hermano no puede seguir en la iglesia, lo echamos fuera. Ay, hermano, pues ¿cuál es la misericordia y el amor de Dios? Por el amor de los demás y por la misericordia de los demás, no queremos aquí tranzas. Aquí la filosofía del que no tranza no avanza no es aplicable en la Biblia. Entonces, si tú no tienes la caridad de por lo menos darle un abono al hermano y decir, perdónenme, no he tenido dinero, o lo que sea, y no estás dispuesto a satisfacer eso, dice en 1 Juan capítulo 3, que aquel que no ama al hermano no ha pasado de muerte a vida.
O sea, el Espíritu Santo nos dice que la evidencia más grande de que alguien es cristiano es el amor que tiene por sus demás hermanos. Entonces, si tú eres una persona obstinada y terca, ambiciosa y codiciosa y no pagas y robas y pides prestado y has despeluzado como a 10 hermanos, no te vamos a dejar que despeluques al 12º ni al 13º. Pero muchos de ustedes tienen la culpa porque nunca van allá a consejería, nunca vienen con nosotros. Y en lugar de que corras, nosotros decidimos, tal vez ese hermano a lo mejor ni es cristiano, y conforme reaccione podemos decir, ¿sabes una cosa? Demándalo porque ese hermano ni hermano es. Pero ya te vas con la conciencia de que te sometes a tu pastor y ya puedes entablar un juicio en contra de él. Pero Dios no quiere que hagamos esto antes de tener el discernimiento de que esto se puede arreglar en casa. Como dice el dicho mexicano, la ropa sucia hay que aprenderla a lavar en casa, por el testimonio de los demás. ¿Qué pasó con Abraham y Lot? Génesis capítulo 13. Los criados de Lot y los criados de Abraham se comenzaron a pelear. Y dice, y habitaba el fereceo y el ceneceo en la tierra en aquellos tiempos, y el cananita. Entonces Abraham, para no dar mal testimonio a los habitantes de la tierra, le dijo a Lot, mira Lot, no podemos seguir juntos. Escoge tú para acá, yo para allá. Si escoges para acá, me voy a la derecha. Ya vemos que Lot escogió Sodoma y se perdió con toda su familia. Pero Abraham quería dar un buen testimonio. Él prefería separarse de un familiar a seguir dando un mal testimonio ante el mundo. Los judíos no les importó y eso fue exactamente lo que hicieron. Y acabamos en el libro de Oseas. Y dice el capítulo 9 de Oseas, versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahorita vamos a ver qué es Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. 2 veces se mencionan los días de Gabá, en el capítulo 9, versículo 9, y en el capítulo 10, versículo 9. Esta referencia a Gabá se relaciona al libro de los Jueces, capítulo 19 al 21, donde encontramos uno de los actos sexuales, criminales más horribles y espantosos a los que los seres humanos puedan llegar. ¿De qué forma los hombres de Gabá descuartizan, primero violan y descuartizan a una ramera, una prostituta, y la parten en 12 pedazos? Una vez una señora me dijo, oiga pastor, ¿cómo puede la Biblia tener estas cosas tan horribles? ¿Qué no es la Santa Biblia y no habla de puras cosas bonitas y lindas y puras y santas de Dios? Le dije, señora, por eso se llama la Santa Biblia en todas partes, porque es el único libro que dice la verdad acerca de lo que nosotros somos sin Dios. La Biblia no oculta los pecados de la humanidad, sino que la Biblia es como unos rayos X que despliega y abre, descubre las profundidades de las maldades del corazón humano y hasta dónde el hombre puede degradarse en su vida sin Dios. Los hombres de Gabá practicaron pecados antinaturales, violaron y asesinaron a una mujer con una crueldad extrema. ¿Cómo la ciudad no castigó a estos asesinos degenerados? La nación entonces atacó a la tribu de Benjamín y casi destruyen una tribu de Israel. En tiempos de Oseas, 10 tribus de Israel practicaban estos pecados y ahora Dios estaba a punto de juzgarlos. Porque la Biblia nos dice que cuando nos alejamos de Dios, no solamente nos prostituimos espiritualmente contra Dios, sino que también físicamente caemos en la depravación sexual. Y si quieren ahondar en este tema, pues Romanos capítulo 1 lo explica claramente cómo, habiendo conocido a Dios, no quisieron conocer a Dios, sino que exaltaron a quién, a los hombres, a la criatura, antes que al Creador. Nos convertimos en idólatras, de la idolatría a la depravación sexual, de la depravación sexual llegamos a tener mentes reprobadas, que significa mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Y acaba en el capítulo 10 de Oseas, versículo 12, con otro llamado al arrepentimiento: siembren para ustedes justicia, sieguen para ustedes misericordia, hagan para vosotros barbecho,
porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y les enseñe justicia. La palabra barbecho en el hebreo era la tierra que ya no servía, la tierra que estaba ya dura, llena de mala hierba. Y el mensaje final de Dios en el libro de Oseas es: metan arado, surquen su corazón, rasga tu corazón y no tus vestidos, rasga aquí adentro, como dice Joel 2, del 12 al 13, rasguen su corazón y no sus vestidos, arrepiéntanse. Creo que este mensaje es de suma importancia para los tiempos que estamos viviendo. Es tiempo de volvernos a Dios. El mundo va a entrar en un mare magnum y en un torbellino tremendo de maldad. Ya estamos viéndolo en la televisión, en las películas, en los libros, en la maldad del mundo, pero más que cualquier otra cosa lo estamos viendo en la forma como los cristianos se atacan unos a otros. Iglesias lanzan dardos contra otros, líderes que se llaman pastores atacan a otros compañeros suyos que se llaman pastores, cuando la Biblia nos enseña que nos vistamos como escogidos de amor, de entrañable misericordia y de perdón los unos por los otros. Comenzamos entre nosotros mismos a levantar a hermano contra hermano, corazón contra corazón, manifestando que no existe el amor de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de arrepentirnos de eso. Es tiempo de arrepentirnos de todo lo que has criticado, de todo lo que has hablado, de todo lo que has dicho. Recuérdate que hay un Dios que está sentado en el trono y Él es el juez. A nosotros Dios nos manda amarnos con amor entrañable, con ósculo santo, nacido del corazón de una fe no fingida. Cuando no hacemos eso, entonces debemos de meter la pala y el asadón a que penetre primero y rompa nuestro corazón para que la semilla de Dios pueda entrar y dar fruto antes de ser plantada. Muchos de ustedes por eso vienen a los estudios los martes y se van igual, vienen los domingos y se van igual. Sus vidas no cambian porque no han rasgado sus corazones. Para que la semilla pueda dar fruto, se tiene primero la tierra que rasgar, porque si no se prepara la tierra antes de que se siembre la semilla, las plantas, la mala hierba, las rocas impiden que dé fruto al 100%. La nación no se arrepintió. La nación de Israel cayó y fue juzgada. En el año 722, los asirios invadieron Israel. Las 10 tribus se desvanecieron y desde el año 722 hasta nuestros días no existen, escuchen, las tribus de Israel. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y el Salmo 33:12, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Dichoso y feliz el hombre y la mujer en esta noche, que tienen a un Dios como su Señor y Salvador. Dichosos ustedes que rasgan sus corazones y están arrepentidos y están dispuestos a que Dios les cambie su vida, el curso de su vida, su destino, su sentido y su propósito. Porque en esta noche Dios te ha escuchado, Dios está viendo tu tristeza de tus pecados en tu corazón y Dios te volverá a levantar. Porque Él es el Dios que cuando una vasija se le rompe, Jeremías 18, Él la recoge y pega los pedazos. Y aunque tu vida sea como esa vasija destruida, que tú ya no creas que ya no hay nada que hacer con tu vida, ya hice esto, ya hice el otro, Dios no me puede perdonar, no es verdad. El mensaje de la Biblia es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ven en esta noche a la cruz del Calvario. Inclinemos nuestro corazón.